Bueno, decía que en este Congreso hemos visto muchas cosas en los últimos años. En este Congreso hay partidos políticos que el 1 de octubre de 2017 participaron en un golpe de Estado para convertir a vecinos en extranjeros. Es verdad que en este Congreso hay un grupo parlamentario que justifica el coche bomba y el tiro en la nuca. En este Congreso también hay diputados que han ejercido, y no sé si siguen ejerciendo, como abogados de grupos terroristas. Estoy pensando en este caso en las FARC. En este Congreso ha comparecido y recientemente un individuo condenado por secuestro terrorista. Y lo hizo, agárrense, en calidad de experto en la lucha contra los delitos del odio, el señor Boye, condenado por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla, ¿no?, al que, por cierto, le sigue debiendo la indemnización, este mercenario del odio. A este Congreso han venido también, y no lo olvidaré yo porque estaba ahí, a tomar posesión de sus escaños presos en furgones policiales. Luego el señor Sánchez los indultó porque necesitaba sus votos para gobernar. Pero lo que no había sucedido nunca antes, lo que no tiene precedentes, es que al Congreso de los Diputados viniera a declarar esposado desde la cárcel un terrorista yihadista condenado a 43 años de prisión. Lo que estamos viendo y viviendo hoy aquí supera todo lo que hemos visto y vivido. Y esto no es un circo, es algo infinitamente peor. Es, por supuesto, un espectáculo degradante para el Congreso, degradante para la democracia y, por tanto, para el conjunto de los españoles. Pero, sobre todo, es la viva imagen del colapso moral e institucional que Pedro Sánchez está provocando en España con el único objetivo de perpetuarse en el poder. Y, por cierto, con la complicidad sumisa de la presidencia de esta Cámara. Es, como digo, la viva imagen de la catadura moral e institucional de esta legislatura aciaga para España y para la democracia. Porque además ese terrorista ha venido hoy aquí para dar pábulo a la desquiciada teoría de que el Estado deliberadamente no impidió o incluso permitió una masacre terrorista para perjudicar a la causa separatista. Es decir, han traído a un terrorista al Congreso para llamar terrorista al Estado, para llamar asesino al CNI y prevaricador al Tribunal Supremo. Y todo esto para dar satisfacción a Junts, para mantener contento al prófugo Puigdemont, para que Sánchez pueda seguir en el poder. Esto es, por tanto, el último hito en la escalada de Sánchez contra la democracia y las instituciones. Que un terrorista llame terrorista al Estado en el corazón del Congreso de los Diputados, insisto, en la sede de la soberanía nacional. Iba a decir que no se puede caer más bajo, pero conociendo al señor Sánchez no hay fondo. En realidad, si se piensa un poco más, esta comparecencia no es del todo una novedad, en dos sentidos. La relación con los delincuentes de este Gobierno y la criminalización de la justicia por parte de este Gobierno. El trato del Gobierno con delincuentes está perfectamente acendrado y acreditado. Lo que hay que subrayar hoy es la progresión exponencial, es decir, el salto cualitativo de esos tratos. De tratar y blanquear a malversadores, sediciosos, golpistas, filoterroristas, a dar voz, cobertura y protagonismo, insisto, en el corazón del Congreso, a un asesino, a un terrorista. Y en cuanto a la criminalización de la justicia, que les voy a contar, que ustedes no sepan, estamos en medio de una campaña de criminalización de los jueces y del Tribunal Supremo que dirige nada menos esta campaña que el ministro de Justicia. La responsabilidad de lo sucedido hoy, como digo, recae sobre el señor Sánchez y la señora Armengol. Fue el señor Sánchez el que, a cambio de los votos para su investidura, aceptó estas comisiones de investigación que asumen la mentira del lawfare y que criminalizan al Estado y a los jueces españoles. Fue el Partido Socialista el que luego votó a favor de la comparecencia de este terrorista islamista condenado a 43 años, lo repito, para dar satisfacción a los socios necesarios para la investidura del señor Sánchez. Nosotros votamos enfáticamente en contra. Y ha sido la señora Armengol la que ha organizado esta comparecencia presencial del terrorista a espaldas del Partido Popular, con total nocturnidad y alevosía. Se nos dijo a nosotros que esa comparecencia iba a ser de forma telemática, por videoconferencia, lo que ya de por sí suponía un radical despropósito. Dijimos que no queríamos que comparecieran. Pero se nos dijo luego, ¿no?, que lo que no se nos dijo es que iba a acudir de forma presencial, lo que multiplica exponencialmente esa agresión a la dignidad del Congreso, insisto, y por tanto a los españoles.
Policías dentro de la sala de comisión, en los pasillos, armados, los han visto todos ustedes. Diputados desalojados de la primera fila. Medidas de seguridad extremas que impiden el libre tránsito de diputados y diputadas y periodistas por las dependencias del Congreso. Diputados erigidos en magistrados del Supremo interrogando a un terrorista ya condenado en sentencia firme, otorgándole crédito y utilizando para difamar al Estado. Lo que he dicho antes, e insisto en eso, un terrorista llamando terrorista al Estado en la sede de la soberanía nacional, en el corazón del Congreso. Y todo eso para que el señor Sánchez pueda ejecutar su plan de perpetuarse en el poder. La presidencia del Congreso sabía que esto iba a ser así desde al menos, que sepamos, el jueves pasado. ¿Y no tuvo bien avisar a la mesa del Congreso? El presidente de la Comisión, en este caso, tampoco nos avisó a los miembros del Partido Popular, que formamos parte de este grupo parlamentario, los diputados del PP que están en la mesa de esa comisión, o los diputados que forman parte de la propia comisión. Y nosotros no es lealtad al PP lo que estamos pidiendo, ni siquiera. Sabemos que eso no lo vamos a conseguir jamás. No conocen el concepto de lealtad a la otra mitad. Lo que les pedimos es un mínimo, bueno, ni siquiera para qué pedirles un mínimo respeto, insisto, a la democracia que están socavando día a día, ¿no? Por resumir y por concluir, vamos a presentar un escrito de queja, de grave queja a la presidenta del Congreso. Sabíamos que intenta convertir el Congreso en un cortijo del presidente del Gobierno. Lo que no pensábamos que llegara es al extremo de convertirlo también en un plató para terroristas islamistas que llamen y criminalizan y llamen terrorista al Estado. Y la única solución, como decimos repetidamente a esta cuestión, ya no es ni siquiera invocar al Partido Socialista para que entre en razón. Yo creo que eso conduce a la melancolía, sino, como hemos dicho muchas veces, es acabar con esta legislatura ciaga para la democracia cuanto antes y hacer un llamamiento a los españoles a su movilización y un llamamiento a que se convoquen elecciones cuanto antes para acabar con esta etapa. Y a partir de ahí, a su disposición para hablar de este asunto. Hola, buenas. Al principio de la comisión, el presidente de la comisión, Txema Guijarro, ha dicho que la mesa no había solicitado en ningún momento que la comparecencia fuese en persona y que ha sido el juez el que lo ha autorizado. No sé si tienen constancia de que haya sido una petición exprofesa de la mesa o de la mesa del Congreso o de la presidenta Armengol. Hubo una reunión de la mesa hace tiempo cuando se acordaron quiénes iban a venir. Nosotros votamos en contra de la comparecencia de este individuo en el Congreso, ya sea de forma telemática o de forma presencial. En conversaciones informales siempre se dio por hecho que esto iba a ser de forma telemática, lo que, insisto, ya de por sí nos parece, en fin, oprobioso. Y de resultas nos hemos enterado esta mañana por la prensa de que iba a venir de forma presencial. ¿Qué pasó entre una cosa y otra? Se lo tiene que explicar la presidencia del Congreso. ¿Cuándo tuvieron constancia de que iba a venir este preso aquí de forma física? ¿Por qué no avisaron al Partido Popular, ni en la mesa de la comisión ni en la mesa grande? Estas son cuestiones que van a tener que contestar, en fin, los responsables directos de este esperpento. Buenas tardes. Quería saber si ustedes saben cuánto ha costado el desplazamiento desde la cárcel de Córdoba y en servicios públicos por pues todo el cordón que había alrededor del Congreso, o si lo van a preguntar. Gracias. Nosotros no sabemos. El diputado, nuestro portavoz en la comisión, ya mencionó este asunto, pero yo quiero añadir que esto va mucho más allá de una cuestión de costes. Traer a cualquier compareciente puede acarrear costes, pero esto es una cuestión muy de fondo que va al corazón de la dignidad democrática. Es decir, insisto, aquí han traído a un terrorista al corazón del Congreso, de la sede de la soberanía nacional, a llamar terrorista al Estado. En una operación de criminalización de los jueces, de las sentencias firmes del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, y todo esto para dar satisfacción a los socios del Gobierno y para que Sánchez pueda seguir en el poder. Junts siempre ha querido este titular. Terrorista llama terrorista al Estado en el Congreso. Sánchez les ha dado eso, un pago más. Es el premio a Junts. Un hito más en esa escalada de degradación democrática que estamos viviendo. Con lo cual, insisto que va mucho más allá del coste de lo que pudo suponer traerlo aquí, que también es, en fin,
Es un detalle dentro del desastre general. Muchas gracias. Gracias.